Bien, buenas. Lo que vamos a ver ahora es el caso de las funciones. Bueno, nosotros ya vimos unas funciones anteriormente, en el caso de la función que calcula una potencia. Y la idea es la misma. Alguien desarrolla algún programa que tiene algunas entradas y da alguna salida. Y luego alguna otra persona puede usarlo dando esas mismas entradas y esperando tener la salida que requiere para el caso de la potencia. Eh, Hay dos formas de hacerla. En este caso voy a utilizar la que yo uso. Primero escriben def y luego ponen el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, sumas. Y, y luego en un paréntesis ponen las variables que van a necesitar. Entonces, en este caso, nuestra función se llama sumas y necesita tres variables, a, b y c. Que es lo que vamos a hacer. Z va a ser igual a más b más c. O sea, lo que va a hacer nuestra función es sumar los tres números que nosotros le vamos a dar. Y luego de eso, tenemos que decirle de alguna manera cuál es el resultado final. O qué es lo que retorna la función. Comúnmente se le dice así. Return y luego la variable que debe retornar. También pueden poner aquí una operatoria matemática, pero teniendo en cuenta que se van a utilizar para programas más extensos, es mejor utilizar una variable. Entonces, de esa manera esta función es muy básica. Lo que hace es recibir tres números y lo que da como resultado es un número final, que es la suma de los tres. Si nosotros la ejecutamos no va a pasar nada, que estoy esperando que se conecte, porque no le hemos dicho que pase nada. En sí nosotros podríamos utilizar aquí input y también el print, pero no vale la pena porque lo que nosotros queremos dentro de estas funciones, sobre todo las iniciales, las funciones matemáticas, es darle los valores a través de este paréntesis, esos son los parámetros de la función, y retornar un solo resultado a través de esta variable. Entonces, cuando ustedes utilicen funciones, no deberían tener dentro ni input ni los print. De nuevo, se podría utilizar, pero no vendría al caso. De hecho, las funciones que ya están programadas no tienen esas cualidades. ¿Cómo hago para poder probarla? Bueno, ya sé que funciona, pero no hace nada todavía. Ahora la vamos a probar. Por ejemplo, voy a decir que x es igual a sumas de 3,3,10. Y luego voy a imprimir el valor de x. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? X va a ser igual a la función que yo ya definí que se llama sumas. Eso significa que va a ir para acá el programa y va a ver que necesita tres variables. Yo se las estoy dando, es el 3 y el 10. ¿Qué es lo que va a hacer con esos tres números? Esos tres números los van a sumar y se los van a asociar a la variable z y luego va a retornar ese valor, sea la suma. Entonces aquí debería aparecer el valor de 16. Probemos. Y ahí está, 16. Entonces, ¿cuál es la idea? Si en un programa nosotros estamos repitiendo a cada rato la misma forma de hacer un cálculo, no sería el caso, sino que lo que hacemos es una función y en vez de ir repitiendo, 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 utilizamos esa función. Ahorramos código, queda más corto, es más fácil de ver el programa y en algunos casos también se ahorra memoria y el programa es mucho más rápido. Más adelante van a tener que tratar de optimizar también la velocidad del programa. Un ejemplo práctico. Imagínense que en algún caso ustedes quieren para 20 números calcular cuántos divisores tiene cada uno de esos números. Esto sería una aplicación de lo que hemos visto anteriormente con lo de las funciones. Entonces def divisores. Cuando creen funciones, el único cuidado que tienen que tener es que no utilicen el mismo nombre. Afortunadamente las funciones tienen nombres en inglés, así que si las escriben en español es muy difícil que coincidan los nombres. Y aquí solamente vamos a necesitar un número, dos puntos. Es importante aquí trabajar también con ese espacio para trabajar dentro de la misma función. Yo dije que quiero contar cuántos divisores tiene un número, entonces vamos a partir con una variable en cero. Y luego de eso, yo voy a ir desde el primer número, en este caso del 1, hasta el número mismo, a más 1.
Ya, ¿por qué le pongo a más 1? Recordemos que esto es in. Recordemos que si yo hago un ciclo for, el ciclo for en este caso va a utilizar valores de i que van desde este primer valor, que es 1, hasta el a más 1. Imaginémonos, aquí voy a poner un comentario. Imaginémonos que el número que estoy ingresando es el 21. Entonces aquí va a aparecer un 22, pero va a ser un menor estricto a 22, o sea, va a tomar el 21. Entonces por eso tengo que sumarle más 1. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a ir probando todos los números, 1, 2, 3, 4 hasta el número 21, y voy a ir viendo si es que puedo hacer una división exacta. Y si puedo hacer una división exacta, voy a aumentar el valor de c en 1. Y si no, no va a pasar nada. Así que ni siquiera debería utilizar un else. Entonces voy a estar contando cuántos divisores hay. Porque la gracia de ser divisor es que divida de manera exacta el número a. Entonces aquí dentro del for, por eso ahora tengo que poner dos espacios, if el número a que nosotros dimos, módulo el i es el que va a ir variando, va a tomar el valor 1, 2, 3, 4, etcétera, igual 0, dos puntos. ¿Qué pasa si el resto de dividir esos dos números es igual a 0? Significa que se dividió de manera exacta. C es igual a C más 1. Entonces solamente aumenta cuando yo puedo ir de manera exacta el número, ejemplo, el número 21 con el número i que va a ir variando. Entonces primero voy a probar el 21 con el 1, 21 con el 2, 21 con el 3, 21 con el 4, con el 5, con el 6, con el 7 y todos los números hasta el 21. Si se divide de manera exacta, aumenta en 1. O sea, cuento cuántos números dividieron de manera exacta, en mi ejemplo, el 21. Entonces después de eso, return, y ese sería el C, es el que retornaba. De nuevo aquí el espacio es importante. Entonces ahora la podríamos probar. Recuerden que esto es un ejemplo, yo puedo probarla con cualquier otro número. Y ahora voy a generar otro código. Y aquí el h va a ser igual a divisores de, por ejemplo, 15. Divisores. Y print h. Y 4 son los divisores de 15. Entonces ahí tenemos el 1, el 15, el 3 y el 5. Entonces sí, efectivamente 4 son los números divisores de 15. Entonces está correcto. Ahí tiene un ejemplo. Y después dentro del programa no tendría que estar repitiendo cada rato todo este programa, sino que simplemente llamo a la función con una sola línea. O sea, ahorro en código. El programa queda mucho más corto. Ese es el caso de una función. Gracias.